La familia es el primer lugar donde un niño, la familia es el primer lugar de un niño y es donde comienza en su desarrollo como persona. Quiere decir esto, hermanos, que la familia es el lugar donde el niño se va a formar. Si su niño es rebelde, ustedes son. Si su niño es un niño muy atento, con mucho amor, es el reflejo de lo que son ustedes. Miren, hermanos, los niños son como una hoja en blanco, donde no existe absolutamente nada escrito. Es un libro en blanco, donde no existe ni una tilde, ni una letra y ningún número. En pocas palabras, va a ser una obra literaria que ustedes van a escribir sobre ella. Imaginemos esto, hermanos. Imaginemos que todos aquí, porque ya tuvimos esa experiencia, aunque no nos acordamos, somos niños recién nacidos, ¿sí? Tenemos 2 días de haber nacido, nos encontramos en casa, en los brazos de mamá, acabamos de llegar a casa y estamos en la sala, ¿sí? Y ahí mamá nos tiene en la sala, está papá a un lado. ¿Qué es lo que vemos, hermanos? ¿Qué vemos en ese lugar? Me imagino que se están imaginando, pues vemos la sala, ¿verdad? No, pues no ven nada, hermanos, ¿sí? Los niños no han desarrollado su vista todavía a esa edad, ¿sí? Empiezan a ver siluetas, luego empiezan a ver en blanco y negro y muchos días después, semanas, empiezan a ver en colores, ¿sí? Pero pasa todo un proceso. Digamos que ese niño, hermanos, ustedes en ese momento sienten hambre. Bueno, no sienten hambre porque no saben lo que es siquiera eso. Ustedes tienen una sensación de algo que no entienden qué es lo que está pasando en sus cuerpos. Antes, cuando tenían hambre, a través del cordón umbilical, pues le empezaban a chupar a la mamá, ¿verdad? Empezaban a alimentarse, pero ya estando fuera, mis hermanos, ustedes no saben esa sensación que tienen. No piensan, ay, tengo hambre, le voy a decir a mi mamá. No entienden lo que está sucediendo. Inclusive, hermanos, el efecto de llorar es como un efecto natural, simplemente que sale tratando de ahogar esa sensación. No saben ustedes lo que están haciendo. Y cuando mamá y papá ven a ese bebé que está llorando, pues dicen, ellos ya que tienen todo un conocimiento muy vasto, dicen, de seguro tiene hambre, y le dan el biberón. Y el niño aprende que cada vez que tiene esa sensación de hambre que sabemos nosotros, que él no sabe qué es todavía, simplemente llora y alguien o algo viene y lo alimenta y sacía esa necesidad que él tiene. ¿Sí? Después de haber saciado esa necesidad, viene un proceso de evacuación. Y empieza, mis hermanos, uno a tirar dinero. Empieza a tirar entre 10,000 y 12,000 dólares al retrete o al bote de basura, ¿sí? Pañales y pañales y pañales y pañales, ¿sí? Aproximadamente durante el niño como bebé, que a veces son hasta 14 pañales al día cuando es un bebé, hasta que empieza ya un poquito a normalizarse su estilo de vida, ¿sí? Gasta entre 10,000 y 12,000 dólares, hermanos. Y eso es lo que ustedes gastan en cada uno de sus niños. Yo me acuerdo, hermanos, en mi tiempo porque me tocó cuidar a mi hermanito, el más chico, ¿sí? Y nosotros no usábamos Pampers. Todavía no había Pampers en ese tiempo. Eran zapetas de tela. Y me tocaba, no sé, hermano, pues llevarlas y lavarlas y quitarles toda la suciedad que tenían, ¿sí? Y luego empezar con el jabón a restregarlas y colgarlas, hermanos, en el tendedero, pues era todo un proceso, ¿sí? No gastábamos, pero había un sacrificio en el trabajo que hacíamos, ¿sí? Limpiando zapetas, hermanos, ¿sí? Posteriormente surgieron los Pampers y ya, yo creo que las zapetas ya no existen o existirán por ahí, pero ya casi no se ven, ¿sí? Entonces, es un gastadero de dinero, hermanos. Imagínense nomás al hermano Joel, sí, que tiene 3 bebés, hermano. ¿Cuánto llevará gastado desde que vino el primer bebé hasta ahorita el último bebé que tiene? Yo no sé si el último bebé, hermano Joel, ya usa calzoncito, no, todavía usa Pampers. El hermano sigue tirando, sí,
Y yo creo que lleva como unos 30,000, 20,000 dólares gastados, hermanos, tirados al retrete. Hermanos, por eso cuando a veces la iglesia o alguien hace un baby shower, lo más común, hermano, ahí están 5 bolsas de pañales. Y creo que es mejor que una cobijita, o que una sonaja, que un biberón. No, hermano, los pañales son lo que debe de rifar en esos lugares, ¿sí? Porque, hermano, es un gastadero como ustedes no se imaginan. Lo que sucede, hermano, es que el niño, el bebé, mis hermanos, no sabe absolutamente nada. Y curiosamente, si hablamos de programación, lo tienen que programar a ese niño, ¿sí? Por eso decíamos nosotros ahorita aquí al principio, ¿sí? Decíamos, la familia es el primer lugar donde un niño comienza en su desarrollo como persona. De no saber nada, hermanos, de pronto empieza a balbucear, viendo siluetas, y al rato ya ve el rostro de mamá. No sabe que es mamá, pero constantemente lo está viendo, que se encariña con ese rostro. Después ve al papá haciendo caras medias raras, ¿sí? Y balbuceando también, dice, ¿quién es ese señor tan chistoso, no? Y empieza a reconocerlos como tales. Mamá empieza a decirle la palabra mamá, mamá, y el niño la oye tanto que hasta que relaciona esa imagen que él ve de mamá con la palabra mamá, igual con lo de papá. Normalmente los niños dicen papá antes que mamá, ¿eh? No, dicen mamá, es la que más tiempo tiene a los bebés, ¿verdad? ¿Sí? Y luego empieza a gatear, y luego empieza a dar sus primeros pasos, hermanos, empieza a desarrollarse en el entorno, mis hermanos, en el entorno en que él está viviendo. La pregunta, mis hermanos, aquí es, ¿cuál es el entorno que tus hijos vivieron? O si tienes bebé, ¿cuál es el entorno que tus hijos están viviendo? Porque, hermanos, eso es lo que está programando la vida de tus hijos, ¿sí? Es lo que los está programando. Cuando los niños crecen, hermanos, yo no sé, yo creo que te has topado alguna vez con un niño que es muy grosero. No travieso, porque todos somos traviesos, y unos más, otros menos, pero somos traviesos. Pero niños que son groseros, hermanos, ¿sí? Que pegan, a veces dicen hasta palabras antisonantes, o empiezan a tocar y a hacer cosas, a tirar cosas que no deben hacer. Y nos enojamos con ellos y le decimos, niño grosero, no seas así, hermanos. El niño no entiende. Para el niño eso es correcto, porque eso es lo que le han estado enseñando en casa, lamentablemente, ¿sí? Es lo que le han enseñado. Pero cuando el niño es correcto, es tranquilo, hermanos, entonces eso es lo que ha visto en casa. Miren, posiblemente el niño en casa está siendo programado de alguna manera, podemos así decirlo, a través de amor. Al niño se le ofrece mucho amor a través de mamá, de papá, y si tiene hermanos, a través de ellos también del cuidado, ¿sí? De las atenciones que se le da, abrazos, apapachos, cariños. Pero por otro lado, puede ser un niño al que se le grita, al que en casa escucha golpes y pleitos y maldiciones y todo eso, y eso en el niño, hermanos, de alguna manera se está quedando grabado. Se queda grabado en ese niño, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede, mis hermanos, en el proceso de un niño, en el momento en que va creciendo. Recordemos, como dije, es como un libro en blanco, hermanos, donde él de alguna manera está escribiendo sus vivencias, ¿sí? Gritos, eso es lo que debo hacer yo, eso aprendo, golpes, eso es lo que yo aprendo, ¿sí? Eso es lo que aprendo y eso es lo que debo de ser, ¿sí? Pero como padres, mis hermanos, nosotros necesitamos hacer algo muy importante. El hermano el día de antier lo comentaba a través de otro texto. Mateo 19, del 13 al 14, lo vamos a poner en pantalla, dice lo siguiente, dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y para que orase. Y los discípulos los reprendieron, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Hermanos,
Papás preocupados por sus hijos, porque Jesús los tocase, porque los bendiciese, porque orara por ellos, para que el Padre Celestial los bendijera el resto de su vida. ¿Eso eres tú con tus hijos? Hermanos, personalmente, ¿sí? Yo no nací en un hogar cristiano, ¿sí? En casa había gritos, había pleitos, ¿sí? Yo recuerdo mamá y papá discutiendo de una manera acalorada, ¿sí? Y Sergio chiquito, sin saber qué estaba sucediendo, pues al escuchar esos ruidos tan fuertes, lo único que sabía hacer era llorar, y lo hacía muy bien, ¿sí? Sí, hermanos, eso es lo que hacía. Por eso es importante, mis hermanos, que recapacitemos y meditemos en lo que nuestros hijos están aprendiendo, ¿sí? Por ejemplo, nuestro hermano Noé, ¿sí? Tiene una bebita chiquita allí, ¿sí? A lo mejor ahí hay... No, ¿verdad? No. Ah, sí, hermano. Tiene que haber amor, ¿sí? Respeto. Y esa bebé, de cierta manera, eso es lo que está grabando en su mente, en su corazón. Para cuando sea grande ella tendrá esa manera de recordar y de actuar, ¿sí? Será su punto de partida para lo que le espera en la vida, hermanos. Hay un video, hermanos, ¿sí lo tenemos? ¿Sí? Miren, hay un video que quiero que vean, dura 1 minuto, ¿sí? Se llama Lo que los niños ven, lo que los niños hacen, ¿sí? Vean este video. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Lo que los niños ven, los niños lo hacen, ¿sí? Gracias, hermanos, ¿sí? Es una realidad, hermanos, ¿sí? Y hermanos, lo que ustedes hicieron la semana pasada, no tiene precio. Porque si algún niño venía lastimado de algún hogar, ustedes le enseñaron amor. Miren, hermanos, si los niños venían de afuera, que nunca habían venido a la iglesia, me imagino que llegaron y dijeron, wow, mira, en esta iglesia tenemos juegos. Les encantan los juegos a los niños. Nos dan de comer también, ¿sí? Tienen espaguetis, sándwiches, tienen fruta. Hermanos, comieron yo creo que hasta saciarse, ¿sí? Tenían manualidades allá afuera. ¿Sí? Tenían historias bíblicas, historias misioneras. Venían y hacían coreografías y se divertían y vieron nuevas caritas. Los vieron a ustedes, hermanos, trabajando y dijeron, wow, qué padre es esto. Pero nuestros hijos aquí en la iglesia, mis hermanos, en cierta manera nos vieron en un formato diferente, ¿sí? Vieron al hermano Manuel de una manera diferente a la que es normalmente serio, así. No. No, el hermano con una sonrisa enseñando en la clase. Imagino que cuando un niño se atravesaba, wow, una sonrisa, ¿sí? En las clases de historias bíblicas, yo veía aquí al hermano Aarón sentado y les hablaba en inglés, les hablaba en español, les hacía preguntas, se divertía con ellos, igual con historia misionera. Allá mis hermanos estaban atrás, afuera. Con los juegos, de alguna manera dice, pues son juegos, sí, pero es una manera de trabajar con los niños. Entonces, hermanos, vieron todos los niños, nos vieron a nosotros de un formato diferente. Si vieron al hermano pastor in shorts, lo vieron. Dijeron, mira las piernas del hermano. Hermano, y yo creo que se sorprendieron de ello. Miren, hermanos, yo trabajé mucho tiempo con niños. Recuerdo cuando trabajamos en Aguana, cuando vivíamos de campamento en La Rumorosa.
En la Rumorosa, mis hermanos, no había nada. Era mínimo lo que había. Había nada más un santuario con techo, paredes enfrente y atrás, y los lados no había nada con bancas. Llegábamos un día antes y nos poníamos a poner casas de campaña que alguien nos había regalado para poder tener la escuelita, el campamento de Aguana. Otros años, me acuerdo que llegábamos y hacíamos hoyos y metíamos barrotes y luego usábamos de esos rollos de tela y empezamos a darle vuelta a todo alrededor, haciendo las paredes, dándole vueltas y vueltas, y se acababa el rollo y otro rollo, lo engrapábamos y seguíamos dando vueltas. Y ya que lo cubríamos todo, hacíamos unos cortes y hacíamos una puerta para que las niñas entraran y durmieran adentro. Arriba, mis hermanos, poníamos un sign, un letrero de esos que ponen de esos grandes afuera, que son como lonas. Pues la hermana encargada, no sé dónde, consiguió uno y lo poníamos arriba para que sirviera como de techo. Llegábamos un día antes, hermano, a preparar todo esto para los niños. Y cuando ellos llegaban, hermanos, encontraban ya casi todo listo. Hallaban un comedor que no existía. Hallaban una cocina que no existía. Hallaban muchas cosas, pero muchos hermanos venían a trabajar con mucho amor. Y algo que me partía el corazón, hermanos, es que al final, como el viernes nosotros aquí, al final ahí teníamos una fogata. Y hacíamos bombones y había niños que se levantaban y pues daban gracias, ¿verdad? Pero recuerdo que había unos niños, hermanos, que se acercaban a mí y me decían, hermano, no me quiero ir. ¿Por qué no nos quedamos aquí? Como si fuera una opción el podernos quedar de por vida en ese lugar. Y yo pensaba, ¿en qué mundo vivirán ellos? ¿Sí? Había niños que venían de orfanatorios, ¿sí? Y sus vidas no eran, hermanos, no eran como la vida posiblemente de muchos de nosotros, con papás amorosos, ¿sí? Si estaban en ese lugar, posiblemente era por alguna razón. Los habían abandonado a lo mejor. Mi hermana Juanita, yo me acuerdo de los niños que traía usted aquí. ¿Se acuerdan? Había niños, hermanos, que venían y eran tremendos. Creo que estaba el hermano Cano como pastor en ese tiempo. Los niños no sé qué traían, que hasta se golpeaban ellos mismos, hermanos. Pero cuando esos niños se fueron de aquí, hermanos, yo me imagino que por la vida de mi hermana Juanita y por lo que veían aquí en la iglesia, la manera en que se atendían, siendo como eran, hermanos, el amor que se les daba, hermanos, fueron unos niños transformados. No sé, hermana, creo que ha tenido contacto con algunos de ellos, ¿verdad? En algún tiempo. Sí, sí, pero los niños tuvieron un cambio, hermanos, ¿sí? Y fue gracias al amor. Podríamos decir que esta iglesia se les brindó. Vieron una nueva opción, hermanos, ¿sí? Los niños al crecer, hermanos, ven que hay vidas que son peores que las de ellos o que son mejores que las de ellos. Y dicen, wow, en tu casa te va como en feria. A mí por lo menos nomás me hacen esto y otros no. En mi casa no hacen nada de eso. En mi casa me aman mucho, ¿sí? Tengo mi cuarto. Otros no, pues yo duermo con mis 5 hermanos allá adentro, ¿sí? O sea, la manera, hermanos, en que están viviendo, la manera en que se están programando. Por eso muchos niños, cuando vemos que actúan de alguna manera, hermanos, no es culpa de los niños. Y a veces nosotros mismos los ofendemos de alguna manera porque ellos no entienden lo que están haciendo. Para ellos lo que están haciendo, hermanos, es correcto. Es correcto. Dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis. Porque de los tales, hermanos, es el reino de los cielos. Pero nuestra responsabilidad, hermanos, es Proverbio 22:6. Instruye, entrena al niño en su camino. Esa es nuestra responsabilidad como padres. Como iglesia no, hermanos. Como iglesia somos un recurso, somos una opción que ayudamos a los padres para poderlos guiar en el camino correcto. Pero la responsabilidad a última hora, hermanos, cuando estemos delante de Dios, yo voy a tener que dar cuenta de los hijos, de las hijas que Dios me dio. Y voy a estar delante de Dios. Pero Señor, es que la iglesia que iba no hacía nada. Es que no tenía programas para niños. Y el Señor va a decir, no era su responsabilidad, era tu responsabilidad.
Por lo tanto, hermanos, la crianza de cada uno de los niños, de cada uno de nuestros hijos, es nuestra responsabilidad. La iglesia, hermanos, San Isidro, gracias a Dios, hermanos, que provee. Sus niños ahorita están en una clase con maestros. Los jóvenes están en una clase, ¿sí? Pero los pequeñitos, hermanos, desde que nacen, necesitan ser alimentados de la palabra de Dios, necesitan ser guiados, y esa es nuestra responsabilidad, ¿sí? Es nuestra responsabilidad. Nosotros debemos enseñarles, hermanos, Biblia, principios de sabiduría. Necesitamos enseñarles, dirigirlos por el camino correcto y llevarlos hacia el plan de salvación. Por eso Mateo 19:14 dice, pero Jesús les dijo, déjenlos que vengan a mí, porque de ellos es el reino de Dios. Nosotros necesitamos guiar a nuestros hijos, hermanos, a recibir a Jesucristo como su Salvador, como su Rey, aún en esa edad que puedan entender. Nosotros, hermanos, necesitamos enseñarles principios bíblicos, principios de sabiduría. Dice Proverbios 1, del 2 al 7, dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbios y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Nosotros necesitamos darle principios bíblicos, enseñanzas bíblicas a nuestros hijos, hermanos. Segunda de Timoteo 3, del 15 al 17 dice, y que desde niño has sabido las sagradas escrituras. Había una madre que desde niño le enseñaba las escrituras a su hijo, al pequeño Timoteo, sí, dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, entero, preparado para toda buena obra, hermanos, ¿sí? Desde pequeño, a este pequeño Timoteo se le enseñaba la palabra de Dios. De Deuteronomio 6, del 6 al 7 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarse y cuando se levanten, hermanos. Nosotros necesitamos, hermanos, dar palabra a nuestros hijos, enseñarles todas las promesas y toda la grandeza, todo lo que Dios ha hecho, las maravillas que Él hizo a través de los profetas, a través de los grandes hombres de la palabra de Dios. Necesitamos enseñarles todo eso. Ellos necesitan saber eso. No perdamos tiempo, hermanos, enseñándoles cosas malas. Cuando ellos vean algo malo, lo van a poder identificar rápidamente y dirán, eso no es lo correcto, porque ya saben lo que es bueno. Debemos enseñarles a hablar con Dios, debemos enseñarles a orar, hermanos. Esa es nuestra responsabilidad. Si los traes a la iglesia, hermanos, están apoyando, están confirmando, están dándole más poder a lo que tú le estás enseñando. O a lo mejor llegarán a casa con más preguntas. Y es donde tú vas a responder a cada una de esas preguntas. Te vas a tomar el tiempo para sentarte con él y poderles enseñar, hermanos. Si tú no lo haces, porque ese niño tiene que ser enseñado, hermanos. Es un libro en blanco. Y el niño, esa novela se va escribiendo, se va escribiendo, se va escribiendo. Si tú no lo haces, alguien lo va a hacer. Alguien lo va a hacer por ti. Y el resultado, déjame te digo, no te va a gustar. No te va a gustar. ¿Quieres que lo enseñe la televisión? ¿Quieres que lo enseñe el internet? ¿Quieres que lo enseñe los amigos? ¿Las escuelas? ¿Las sectas? ¿El gobierno? Cuando ese niño venga a ti, si tú no hiciste nada, no te va a gustar lo que vas a ver. Posiblemente venga como un delincuente, venga como un drogadicto, pero algo no te va a gustar en él, hermanos. Mira, déjate explico algo que ha estado sucediendo desde hace muchos años atrás. Y espero, mis hermanos, que esto abra tu conciencia.
hay cosas que posiblemente tú ya las sabes, pero hay cosas que no tienen de idea posiblemente de lo que está sucediendo. Esta nación, hermanos, cuando se fundó en el año de 1776, hermanos, en las escuelas se entregaban Biblias. Aunque el gobierno ahora como que tiene demencia, hermanos, ¿sí? Tiene demencia de lo que está sucediendo. En las escuelas se oraba, hermanos, y en las escuelas se daban Biblias. Y hay museos y hay lugares donde tú vas y ves esas Biblias y tienen el sello del gobierno, hermanos. Entonces no hay manera de negar que eso no se hacía, ¿sí? Se oraba. Bueno, hermanos, en el año de cuando George Washington juró su cargo, dijo, sería particularmente inadecuado omitir, o sea, quitar en este primer acto oficial mi ferviente súplica al ser todopoderoso que reina sobre el universo. Eran, hermanos, hombres temerosos de Dios. La Constitución de los Estados Unidos se afirma que en el año de nuestro Señor, o sea, de Jesucristo, se basa la Declaración de Independencia que dice que los derechos vienen del Creador, un Creador. Lo que Génesis dice y lo que la ciencia niega. En el año de 1955, mis hermanos, Eisenhower dijo, sin Dios no puede haber ninguna forma de gobierno estadounidense, ni un estilo de vida. Hombre temeroso de Dios. En 1956, Eisenhower, hermanos, promulgó un proyecto de ley, el cual declaraba en God we trust para nuestras monedas, para nuestros billetes. Y tú agarras un billete de $1, ahí dice con letras grandes, en Dios creemos. ¿Sí? No podemos negar la existencia de Dios, hermanos. El 20 de enero de 1961, cuando el presidente John F. Kennedy dio su discurso cuando tomaba el poder, los derechos del hombre no provienen de la generosidad del Estado, sino de la mano de Dios, hermanos. Hombres que creían, hermanos, fervientemente en el poder y la existencia de Dios. ¿Sí? Hermanos, esta nación fue grandemente bendecida. Esta nación, hermanos, no fue un error, no fue una casualidad, fue algo provisional por Dios. Una nación, hermanos, miren, si ustedes estudian la historia de Roma y allá en Europa, hermanos, son miles de años, inclusive de México. Pero una nación, hermanos, que digamos a los 200 años, hermanos, era la potencia número 1 en todo el mundo. Es que algo bueno estaba haciendo. Y lo acabamos de ver ahorita, ¿sí? Una nación temerosa de Dios que le enseñaba principios bíblicos a sus hijos. Pero hermanos, en el año de 1962, la oración en las escuelas públicas fue declarada inconstitucional. Empezamos a fallar. En el año de 1963, la lectura de la Biblia en las escuelas públicas fue declarada inconstitucional. Vamos de mal en peor. Estamos sacando la Biblia, hermanos, de los lugares públicos. En el año de 1980, los 10 mandamientos fueron declarados ilegales si estaban puestos en las paredes de las escuelas. Y una de las razones era que tenían miedo que los niños, al leerlas, trataran de imitarlos. ¿Sí? Hermanos, eso es lo que el gobierno, yo no sé si lo sabías, pero es el gobierno lo que ha estado haciendo. ¿Sí? Ha estado sacando a Dios. Y se acuerdan aquellas frases muy mencionadas cuando la gente se quejaba del famoso 9/11. ¿Y dónde estaba Dios? ¿Por qué permitió tal cosa? ¿Sí? Y él caballerosamente dicen que le respondió, no, pues yo estaba fuera, porque tú me habías sacado. Y yo no voy a forzar a entrar. Si tú me quieres sacar, tú me sacas de tu vida. Pero tú lo hiciste. Si todo eso que sucedió fue porque tú lo permitiste. Esa fue la razón, hermanos.
Debido a esto, hermanos, surgió un nuevo tipo de grupo, surgió una nueva era, una nueva religión llamado la nueva era, el humanismo, ¿sí? Y hermanos, y hay infinidad de información sobre esto, yo no sé si tú lo hayas leído alguna vez, hermanos, pero es algo que se ha estado presentando, que surgió en el año de 1960. Empezaron a prepararlo, pero no fue puesto como un proyecto ya viable hasta el año de 1975, ¿sí? Hermanos, yo recuerdo, hermanos, cuando estaba yo en la secundaria, en Guadalajara, primero de secundaria, el maestro de historia universal creo que era, nos mandó traer las Biblias. Dijo, próxima clase, por favor, todos traigan una Biblia. ¿Para qué la quieren? No sé, no tiene que ver nada. Pero bueno, nosotros incautos llevamos una Biblia. Y el maestro empezó a leer Génesis. En el primer día, en el segundo día. Y el séptimo día, Dios descansó. ¿Acaso Dios descansa? ¿Dios se cansó? ¿Que no es omnipotente Él? ¿Tuvo que descansar? Y empezó, mis hermanos, a argumentar principios bíblicos que Él no entendía, y nosotros como chamacos, como jóvenes, 12 años, a lo mejor 13 años, inexpertos en la palabra de Dios, pues nos tenía, ¿sí? Movimientos como esos, hermanos. Pero hoy en día, hermanos, de una manera mucho más poderosa. Aquellos eran pininos, eran pequeños proyectos que se hacían. Ahora, hermanos, a través de la televisión, hermanos, de los programas. ¿Quién se acuerda del programa de Bonanza? Tan, tararán, 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 tan, tan, tan. ¿Se acuerdan? Oímos esa canción y rápido identificamos Bonanza, ¿sí? Al papá que se llamaba Ben Cartwright, ¿sí? Era un hombre y sus hijos lo respetaban. Pero hermanos, conforme fue pasando el tiempo, empezamos a ver personajes en la televisión donde empezamos a ver Married with Children, donde la forma del papá, mis hermanos, se denigraba de una manera pisoteada. Y eso es lo que nuestros hijos estaban viendo en televisión, ¿sí? El cine, mis hermanos, no se diga, tiene una influencia tremenda, hermanos, sobre la vida de nuestros hijos. Y tengo por seguro que nuestros hijos han visto muchas de esas películas que tienen que ver con brujería, mis hermanos, tienen que ver con reencarnaciones, tienen que ver con muchas de las cosas que la nueva era y el grupo de humanismo, que se oye como que es humanitario, pero no lo es, hermanos, influye sobre la vida de nuestros hijos. Y todo eso se va registrando y se va programando. Y luego nos preguntamos por qué nuestros hijos creen o hacen lo que hacen, ¿sí? La meditación, el yoga, etcétera, etcétera, hermanos, influye sobre la vida de nuestros hijos, por decir algunas de las muchas cosas que estos hacen, hermanos, ¿sí? Hermanos, esto es tarea, hermanos, titánica de los padres. Nosotros, hermanos, como hijos de Dios, necesitamos, hermanos, recapacitar e influir sobre la vida de nuestros hijos. Miren, Estados Unidos, hermanos, fue una nación muy bendecida. Y creo que de eso estamos claros, hermanos. Potencia número 1, por no decir en todo, ¿sí? Pero económicamente fuerte, mis hermanos. Pero tú puedes ver a un Estados Unidos el día de hoy, mis hermanos, en una decadencia tremenda, ¿sí? En una cadencia tremenda. Porque se ha permitido, mis hermanos, que todo esto, desde años atrás, a través del gobierno, a través de las escuelas, hermanos, se haya infiltrado. Yo sé que hay muchos maestros que son creyentes, que son cristianos. Gloria a Dios si esos son los maestros de tus hijos. Pero sé que hay maestros, hermanos, que de alguna manera influyen malamente sobre la vida de nuestros hijos, ¿sí? Y empiezan a tener actitudes que no van de acuerdo. Y ahí es donde nosotros, hermanos, necesitamos fortalecer. Hermanos, ellos a nuestros hijos, la nueva era, lo ven como niños enfermos. Dice, hay un escrito en una revista, en un libro, que promueve todo esto, mis hermanos, ¿sí? Que dice que los niños de 5 años, cuando llegan a la escuela, son niños que vienen enfermos, porque traen todas las bases y creencias de los padres.
Y ellos necesitan cambiar todo eso. Y dice que las escuelas son como el campo de batalla, la arena, donde lo viejo y lo nuevo empiezan a pelear. ¿Sí? Pero nosotros, mis hermanos, necesitamos en casa explicarles a nuestros hijos. Posiblemente en la escuela le hagan una pregunta acerca de la creación, de cómo surgió el universo. Bueno, tú lo agarras en la escuela y le dices, mira, esto es lo que realmente sucedió en la creación. Así fue creado el universo. Pero mira, para principios de la escuela, esta es la respuesta. ¿Sí? Él necesita entender que esto no es lo correcto, que es una simple teoría y que esto es algo, hermanos, que ojalá que un día pudiéramos platicarlo, que a través de las mismas leyes, a través de las mismas ciencias que existen en el mundo, hermanos, establecen los principios bajo los que se creó el universo, no bajo las teorías que la ciencia especifica. Pero ellos, hermanos, este plan de la nueva era es una mezcla de muchos principios y gobiernos en todo el mundo, mis hermanos, que chocan entre sí y que confunden a la gente. Entonces es menesteroso, mis hermanos, que nosotros como padres eduquemos a nuestros hijos en el camino correcto. Posiblemente ahora entendamos en algunos casos el por qué nuestros hijos actúan de cierta manera. Por las amistades, por la escuela, por los maestros, por películas que ven, hermanos, canales de televisión para niños, hermanos, donde ahora se ven cosas inmorales, hermanos, donde explican cosas que no se podían explicar antes, pero que ahora tienen toda la libertad para poder presentar ese tipo de material y confundir las mentes de nuestros niños. Por eso, hermanos, es menesteroso que nosotros, hermanos, nos pongamos la armadura, la vestidura de Dios, hermanos, y empecemos, si ya son grandes, pues empezar a trabajar con ellos, pero si son bebés, mis hermanos, escribir buenas notas a través de esa obra literaria que estamos creando, mis hermanos. ¿Sí? Proverbios, hermanos, Proverbios 22:6, hermanos, es una invitación, mis hermanos, para nosotros como padres, a que hagamos algo con nuestros hijos. Pero también es una promesa. Es una promesa que el niño, hermanos, cuando fuere viejo, no se apartará de la palabra de Dios, no se apartará de los principios bíblicos. Y eso, mis hermanos, es donde debe de descansar nuestra persona, nuestro ser. Yo instruí a mis hijos en el camino de Dios, yo hice mi trabajo. Ahora el Señor va a hacer la parte que le corresponde a través de toda la palabra que le fue instruida. Como el hijo pródigo, a lo mejor se va de casa y empieza a llevar una vida desordenada, pero en ningún momento de la vida, mis hermanos, la palabra de Dios lo tocará y lo hará regresar de nuevo al Padre. ¿Sí? Y el Padre lo recibirá, hermanos, con los brazos abiertos. ¿Sí? Por eso es menester, hermanos, de nosotros como padres, que tomemos acción, pero inmediata, mis hermanos. Hermanos Quiñones, yo mismo con nuestros nietos, tenemos nietos. Hermano Cano tiene hasta bisnietos ya, ¿verdad, hermano? ¿Sí? Tenemos hijos grandes. Hermanos, tenemos un montón de jovencitos y niños en la iglesia que no son mis hijos, pero que los queremos mucho. ¿Sí? Que los vemos casi como si fueran nuestros hijos, ¿no? Hermanos, eduquémoslos en los principios bíblicos. Eduquémoslos, hermanos. Pero, hermanos, quien debe de dar cuenta a última hora cuando estés ante la presencia de Dios, eres tú como papá. ¿Sí? No el abuelo, no el tío, papá y mamá. Y es papá, mis hermanos, principalmente el que llevará la responsabilidad más grande.